Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí en este episodio de Gerimet TV. Y hoy quiero hablarles de una enfermedad que es muy prevalente, es discapacitante y está dentro de las primeras 20 enfermedades por la Organización Mundial de la Salud que generan una discapacidad laboral importante. Y esto es la migraña. Cada 12 de septiembre se celebra el Día Internacional de Acción contra la Migraña para concientizar a la población sobre esta entidad patológica incapacitante que afecta a miles de personas en el mundo. Es bien sabido que la migraña es un cuadro clínico caracterizado por dolores de cabeza y cefaleas. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, de acuerdo a la OMS, se va a catalogar a la migraña entre una de las 20 enfermedades, como decíamos al principio, más incapacitantes en todo el mundo. La migraña es un dolor de cabeza que puede causar un dolor generalmente pulsátil, intenso o una sensación de sensibilidad o hipersensibilidad a la luz y o al sonido. Los ataques de migraña pueden durar de horas a días y el dolor puede ser tan intenso que de verdad interfiere con las actividades diarias. Es por eso que puede llegar a ser verdaderamente incapacitante. Se presenta con mayor frecuencia en las mujeres que en los hombres, y en nuestro país, en México, esta enfermedad afecta a cerca de 20 millones de personas, siendo el 70% de esta población mujeres. El primer episodio de migraña se presenta generalmente en la niñez o en adultos jóvenes. Sin embargo, este padecimiento persiste a lo largo de la vida y los picos más grandes ocurren entre los 25 y 45 años de edad y se pueden extender inclusive hasta los 65 años. ¿Cuáles son los factores de riesgo para desarrollar esta enfermedad o qué factores pueden existir para que tengamos mayor riesgo de presentar? Pues primero son los antecedentes familiares. Si bien no es una enfermedad hereditaria, o sea, que tenga un patrón hereditario bien definido, sabemos que si existe un familiar de primera línea con migrañas, vas a tener mucha más probabilidad de desarrollarla también en comparación con una persona que no tiene familiares en línea directa con esta enfermedad. La edad es otro factor de riesgo. Las migrañas en realidad ya decíamos que pueden comenzar a cualquier edad, aunque la primera suele ocurrir durante, ya decíamos, la adolescencia. Las migrañas tienen la máxima, o sea, su máximo pico de intensidad aproximadamente a los 30 años y en forma gradual se van tornando menos intensas y frecuentes en las siguientes décadas. Entonces, los adultos jóvenes son la población como de más riesgo para hacer un debut de migraña. El sexo, ya decíamos al principio de la charla que las mujeres tenemos más riesgo de presentar cuadros migrañosos en comparación con los hombres, y esto pudiera deberse a las hipótesis que van con relación al siguiente factor de riesgo, que son los cambios hormonales. Por ejemplo, se ha visto una relación muy importante entre migrañas en mujeres que están muy relacionadas o asociadas cerca del periodo menstrual, ¿no? O sea, antes o poco después del inicio del ciclo. También este patrón migrañoso tiende a cambiar cuando existen cambios hormonales en las mujeres, como por ejemplo durante los embarazos, la lactancia o inclusive la menopausia. Por lo general, las migrañas mejoran después de la menopausia, lo que nos habla de, o sea, cómo favorecemos la hipótesis de que los cambios hormonales pueden también regular esta parte de la enfermedad. ¿Cuáles son los síntomas de la migraña? Pues no es simplemente un dolor de cabeza, es una forma particular de dolor de cabeza que va a tener características específicas. Para definir una migraña se deben de tener por lo menos 5 episodios de dolor de cabeza que duren entre 4 y 72 horas en adultos. En niños la definición es de 2 a 48 horas y que inicialmente este dolor se localiza en
una de las dos mitades de la cabeza. El carácter, la naturaleza del dolor de la migraña es pulsátil, o sea, sientes que te pulsa o que te punza la cabeza, y la intensidad va de moderada a severa y se agrava con la actividad física. Esto es muy importante, ¿no? O sea, cuando existe movimiento, cuando hacemos alguna actividad, empeora el dolor y entonces es otra limitante y es lo que genera también más discapacidad e incapacidad en las personas que lo sufren. Las migrañas que afectan a cualquier población, niños, adolescentes o adultos, pueden pasar por 4 etapas. Estas 4 etapas son el pródromo, el aura, el ataque y el pósdromo. No todas las personas que viven con migraña pasan por todas las etapas, pero vamos a definir cada una de ellas, cómo son los síntomas o cómo se van presentando. El pródromo se puede llegar a presentar 1 o incluso hasta 2 días antes del ataque migrañoso, y las personas que lo sufren pueden llegar a notar cambios sutiles que advierten que se aproxima una migraña. Y estos cambios pueden ser tan sutiles como cambios en el estado de ánimo, pasar de un estado de ánimo bajo a un estado como eufórico, estreñimiento, que empiece así como antojos de comida, en particular por un alimento. Puede haber también a lo mejor presencia prodrómica de rigidez en el cuello, que empiecen a orinar con mayor frecuencia, que empiecen a retener líquidos, que bostecen mucho, ¿no? Entonces, son, síntomas o presentaciones clínicas que si no tienes migraña podría pues ser como una presencia de cualquier día a día en la vida de cualquier persona, pero hay veces que las personas que sufren migraña, esto les avisa un par de días antes que puede llegar a presentarse un ataque. Ahora, el aura, por otro lado, ocurre antes, o sea, poquitito antes o durante el ataque agudo, y es un síntoma que es reversible del sistema nervioso. Generalmente las auras son clásicamente visuales, pero también se pueden incluir otras alteraciones. Con cada síntoma va a comenzar progresivamente y se incrementa durante unos minutos, durando hasta 60 minutos. Un ejemplo de auras de migraña pueden ser fenómenos visuales, que vean lucecitas, ¿no? Puntos brillantes o destellos de luz, o inclusive pérdida fugaz de la visión. Otro ejemplo de aura puede ser sensaciones de hormigueo en el brazo, en alguna pierna, en alguna extremidad o en alguna parte del cuerpo, entumecimiento o debilidad en el rostro o en alguna parte de nuestro cuerpo, dificultad para hablar o escuchar, ¿no? Algún sonido en particular, algún zumbido. Eso es en cuanto al aura. Ahora, el ataque, que es como la tercera etapa, pues es como tal ya la, la, la presentación clínica de la manifestación del dolor de cabeza. Ya decíamos que la definición en adultos es que dure de 4 a 72 horas si no se trata. La frecuencia con la que ocurren las migrañas varía de un paciente a otro, pero pueden ser en una persona poco frecuentes o aparecer varias veces al mes. Y la última etapa es el postdromo, que es lo que ocurre después de un ataque de migraña, y es posible que las personas que padecen esta enfermedad se sientan agotados, confundidos, débiles, sin tener fuerzas en las siguientes horas del día. Algunas personas también han referido que sienten como mucha euforia o mucha como agitación o ganas de hacer cosas, y si hacemos en el postdromo como movimientos repentinos de la cabeza, podría llegar a provocar otro episodio que, aunque de menos duración, puede ser un desencadenante de volver a tener otro ataque. ¿Cuáles son las causas o por qué da migraña, no? O sea, ¿cuál es la etiología? La realidad es que eh, hay distintas hipótesis, no se tiene como tal la seguridad
de que sean las causas únicas. Lo que sí sabemos es que en las neuronas, que son las células nerviosas de nuestro cerebro, se genera una actividad eléctrica intensa, desorganizada, que va a afectar algunas funciones como la vista, el equilibrio, coordinación muscular, sensibilidad y lenguaje. Y esto explicaría de alguna manera el aura que antecede al ataque. El dolor de cabeza como tal, que es ya el síntoma predominante de la migraña, se va a producir por el estímulo a uno de los nervios importantes de nuestro cerebro, que es el quinto nervio craneal, el nervio trigémino, que es su nombre. Cuando existe irritación de este nervio, se van a liberar sustancias que ocasionen inflamación en los vasos sanguíneos del cerebro y las capas del tejido que cubren el cerebro, que son las meninges. Entonces, cuando viene toda esta inflamación de los vasos sanguíneos y de estas estructuras meningias, va a venir el dolor de cabeza. Hay algunas causas que pueden desencadenar una migraña, ¿no? Entonces, las personas que viven con migraña deben o tienen ya muy identificado cuáles son los factores desencadenantes. Algunas de las causas que decíamos al principio son estos cambios hormonales, específicamente en las mujeres, como por ejemplo cuando en edad reproductiva usan píldoras anticonceptivas o alrededor del ciclo menstrual, o el estrés y la ansiedad también puede ser un desencadenante, cuando hay modificaciones en el patrón del sueño, cuando hay la ingesta de alcohol, se puede precipitar un ataque migrañoso, cuando se está expuesto a ruidos muy fuertes o luces muy brillantes. Entonces, las personas que viven con migraña en ocasiones no pueden ni siquiera acudir a conciertos porque eso puede llegar a provocar un ataque migrañoso. Las personas que saltan comidas. Hay veces que tener periodos de ayuno o no ingerir alguno de los alimentos o lo que decíamos de saltarse comidas puede llegar a precipitar un evento migrañoso, olores fuertes, ¿no? Así como luces brillantes o estímulos ruidosos muy fuertes. La exposición a olores fuertes puede llegar a desencadenar un ataque migrañoso, por supuesto el consumo de tabaco y también de ciertos alimentos como productos lácteos, chocolates, alimentos que contengan monoglutamato sódico, algunas frutas cítricas, alimentos procesados, manís, nueces, almendras, entre otros, ¿no? Entonces, esto no es la regla, cada persona identifica sus desencadenantes, pero son los que más frecuentemente vemos relacionados. La realidad es que la migraña no tiene una cura como tal, pero es una patología que puede llegar a ser perfectamente controlable mediante la utilización de fármacos que deben de ser prescritos por un profesional de la salud, tales como analgésicos y algunos beta bloqueantes para aliviar el dolor de cabeza y disminuir la intensidad del dolor en la migraña. También se recomienda mucho como parte de la terapia no farmacológica recurrir a prácticas de actividad física relajante, como por ejemplo el yoga, ya que combina posturas físicas que estiran, fortalecen músculos con la respiración profunda y además favorecemos este estado de relajación y meditación. Entonces, el yoga se ha visto que ayuda mucho para disminuir los ataques en las personas migrañosas, o sea, la frecuencia de los ataques de la migraña. ¿Cuáles pueden ser las complicaciones de la migraña? Pues empezar a tener que recurrir a tomar analgésicos con demasiada frecuencia y entonces de repente ya tienes una cefalea o un dolor de cabeza desencadenado por uso excesivo de medicamentos. Entonces hay cefaleas o dolores de cabeza por exceso de analgésicos, ¿no? Entonces la cura se vuelve de repente el problema. Esta complicación se ha visto más relacionada con el consumo de ácido acetilsalicílico, que es la aspirina, el paracetamol y cafeína, que generalmente son estos compuestos que venden en las farmacias, que anuncian en la televisión para cortar los ataques de migraña, ¿no? Entonces, si lo utilizamos con demasiada frecuencia, esta combinación puede inclusive llegar a precipitar más dolor de cabeza. Otros de los analgésicos que se pueden asociar a estas cefaleas por analgésicos puede ser el ibuprofeno,
cuando se utiliza más de 2 semanas al mes, o sea, 14 días seguidos, o cuando se utilizan estos medicamentos que son específicos para migraña, que son los triptanos, cuando se utilizan más de 9 días al mes, ¿no? Entonces, los dolores de cabeza por el uso excesivo de medicamentos se producen cuando estas medicinas dejan de aliviar el dolor y comienzan a causar dolores de cabeza. Por lo tanto, empezamos a usar más analgésicos para el dolor y entonces viene la continuación del ciclo. El tratamiento de la migraña se divide en dos tipos de tratamiento, farmacológico y no farmacológico. Del no farmacológico ya decíamos que la actividad física, cuidar la alimentación, llevar a cabo medidas como de meditación, relajación, quitar el estrés, va a ayudar mucho, pero en cuanto al tratamiento farmacológico, se puede tratar la crisis que es en agudo o prevenir los ataques de migraña. En el tratamiento de la crisis debe de iniciarse en cuanto se percibe el primer síntoma de aura o al comienzo del dolor, ya que el tratamiento precoz del episodio va a ser primordial para poder poner un alto o pararlo. Esto va a incluir alejarse de los estímulos que provocan la crisis o que son molestos, como la luz, el ruido o el movimiento. Entonces, las personas que tienen migraña, cuando empiezan a sentir el dolor, generalmente se alejan, ¿no? O sea, se meten en una habitación, en un cuarto oscuro para disminuir la presencia de estímulos. Se puede de manera aguda eliminar el dolor con analgésicos convencionales como el ácido acetilsalicílico, que es la aspirina, el metamizol, los AINES, ibuprofeno, naproxeno, ketoprofeno. Sin embargo, cuando, vamos a ver ahorita, ya los episodios se presentan más frecuentemente, no es tan adecuado utilizar este exceso de estos medicamentos porque pasa la complicación que mencionábamos, que es cefalea por analgésicos. Generalmente las crisis, cuando ya es una migraña establecida, solo ceden con medicaciones específicas, ¿no? O sea, si los anteriores fármacos que mencionábamos de paracetamol, ácido acetilsalicílico, ketoprofeno, no alivian el dolor, se pueden utilizar tratamientos específicos para migrañas, como decíamos que son los triptanos, sumatriptán, somitriptán o ergotamina, pero también esto es solo bajo prescripción médica porque pueden tener efectos en otra parte de nuestro cuerpo. Es también importante que en el tratamiento farmacológico demos manejo a los síntomas acompañantes, ¿no? Por ejemplo, si una persona se acompaña a un ataque de migraña con mucha náusea o vómito, pues hay que dar medicamentos para tratar esto. Y el tratamiento preventivo, que decíamos que es para evitar la recurrencia de los ataques migrañosos, si la persona sufre migrañas durante 10 días o más al mes, es candidato a utilizar este tratamiento preventivo y el objetivo va a ser prevenir las crisis en las personas que tengan ataques habituales o que los ataques sean de larga duración, ¿no? O sea, estas personas que están 24, 48 o hasta 72 horas con el dolor de cabeza, pues es francamente incapacitante. Es muy importante que identifiquemos datos de alarma en los dolores de cabeza y debemos de consultar al médico inmediatamente o dirigirte inclusive al servicio de urgencias si presentas algunos de los siguientes signos o síntomas. Un dolor de cabeza abrupto e intenso como un trueno, o sea que de la nada, sin previo aviso, nunca había sentido algo así, viene un dolor intenso. Hay que acudir a revisión médica inmediata. Si el dolor de cabeza se acompaña además de fiebre, rigidez de cuello, confusión, movimientos anormales, convulsiones, visión doble, debilidad o pérdida de movimiento de algún miembro, puede ser indicio de un accidente cerebrovascular y debe de ser evaluado en un servicio de urgencias. Si el dolor de cabeza se presenta después de una lesión o un golpe en la cabeza, de un traumatismo, sí o sí tenemos que ser valorados por un médico. Y si un dolor de cabeza que es crónico, o sea, si tú ya sufres de dolores de cabeza, pero empeora después de hacer esfuerzos, como por ejemplo toser, ¿no? O pujar, cargar cosas,
puede estarnos hablando que esté sucediendo algo más en el cerebro, entonces debe ser valorado por un médico. Y siempre que exista un dolor de cabeza de nuevo o que se presente de inicio súbito en personas mayores de 50 o 55 años de edad y no tengan factores de riesgo o antecedentes de dolores de cabeza, es importante acudir a una revisión médica. Quiero darte 10 consejos si eres una persona que vive con migraña para ayudar a controlarla. Acude a tu médico, o sea, yo creo que esta es la primera recomendación que puede hacer. Siempre que sea necesario, acude a tu profesional de la salud porque resignarnos así de, yo ya sufro de migraña, yo ya sé que me debo de tomar, nadie merece vivir con dolor, ¿no? Entonces es muy importante que sepas que la migraña puede tratarse, moderarse e inclusive prevenir ataques agudos. La segunda recomendación es aprende a reconocer desencadenantes de tus crisis. Cuando tú ya identificas los alimentos, posturas, lugares, olores, actividades que van a generar un dolor de cabeza, entonces pues debes de evitarlos en la mayor medida posible. Si tú ya tienes migraña, elabora un diario o un calendario de migrañas para saber la frecuencia de los ataques, identificar desencadenantes y saber si eres candidato a ayudar con estos tratamientos que mencionábamos preventivos. Una recomendación muy importante es cuidar tus alimentos, ¿no? Ya decíamos que hay algunos alimentos que se asocian con el desencadenamiento de ataques de migraña agudos. Algo muy importante es mantener tus horarios regulares de sueño, porque ya veíamos que también cambios en las rutinas del sueño pueden precipitar ataques agudos de migraña. Algo muy importante como sexta recomendación es, tenemos que buscar estrategias para el manejo del estrés, ¿no? Meditación, actividad física, yoga, tener un pasatiempo para de alguna manera desahogar el estrés que podemos tener en el día a día, porque sabemos que eso también es un desencadenante importante de migraña. Cuando exista un ataque agudo o empiezas a sentir un aura, aíslate a un lugar tranquilo, ¿no? Porque si estás, por ejemplo, en una reunión muy ruidosa, lo que decíamos en un concierto, en una fiesta, y empieza este ataque, pues, o sea, es muy poco probable que en una fiesta dejen de poner la música o las luces que están generando el estímulo. Entonces, alejarte e ir a un lugar tranquilo es la mejor recomendación para mitigar los síntomas. Respira de forma relajada, eso es muy importante. Con lo que decíamos de la meditación y esto, cuando tenemos una respiración consciente y tranquila, puede hacer que ayudemos a mejorar la percepción del dolor. No abuses de medicamentos. Si tú estás notando que tus migrañas están siendo más difíciles de controlar, que a lo mejor antes se controlaban con cierto medicamento y ahora necesitas más dosis o combinar fármacos, debes de acudir al médico, porque entonces puede pasar esta complicación de la cefalea por consumo de analgésicos. Pero la 10ª recomendación es que tampoco los evites, ¿no? O sea, el hecho de decir, no, bueno, ya mejor me aguanto y hasta que en realidad sea un dolor muy intenso ya voy a tomar algo, pues tampoco es algo con lo que debas de estar sufriendo cuando hay tratamientos preventivos, curativos o abortivos de las crisis. La medicina alternativa puede ser un complemento a las técnicas de relajación que lleves en tu día a día, pero la realidad es que los fármacos solo van a tener un efecto científicamente demostrado para prevenir y frenar las crisis. Esta es la información que yo traigo para ustedes el día de hoy. Espero que haya sido de utilidad y recuerden que cada 12 de septiembre recordamos el Día Mundial de la Lucha de la Migraña. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día. Hasta pronto.